Vamos a compartir la introducción a fisiología del sistema endocrino, recordando pues que un órgano endocrino sería todo aquel que secrete una hormona. La palabra endocrino viene de estas raíces endo, dentro y crinein, secretar, como secretar adentro o secretar dentro. Una hormona inicialmente se pensó que era solo una sustancia que excitaba y estimulaba producir sustancias y viene de la palabra hormone, yo excito. Pero se dejó claro que una hormona puede tanto excitar, estimular, como inhibir, bloquear. Entonces, es un compuesto químico producido por una célula endocrina que actúa sobre una célula blanco, un órgano blanco o diana, en inglés target organ o target cell, produciendo pues un efecto biológico. Las funciones claras, grandes, así gigantes, porque glosaremos cada una de ellas del sistema endocrino, las grandes funciones, es que ayudan a madurar el sistema nervioso central, mantienen la homeostasis, el equilibrio del medio interno. Recordemos que el medio interno es el líquido extracelular y el crecimiento y desarrollo desde que inició el feto, desde que estamos en inútero, allí comienzan a participar diferentes hormonas y vital en la reproducción. Entonces, este sistema endocrino es vital para nosotros. Tan vital que, mira, hay ejemplos de trastornos endocrinos a lo largo de la vida, como por ejemplo, si hay trastornos en las hormonas, determinación y diferenciación sexual, anomalías genéticas o congénitas, trastornos en el crecimiento y desarrollo del niño, enfermedad del metabolismo de los huesos, síndromes genéticos dismórficos, errores congénitos del metabolismo en la hormona de crecimiento talla baja, trastornos del hueso, del calcio, diabetes, enfermedad suprarrenal, trastornos de la pubertad y diabetes, enfermedad autoinmunes tiroideas, trastornos reproductivos, trastornos hipotalámico-hipofisiarios, del calcio, de los huesos, enfermedades suprarrenales, enfermedad de la tiroides, obesidad, ya habíamos nombrado la diabetes, síndromes menopáusicos en la mujer, osteoporosis, enfermedad tiroidea nodular, impotencia y trastornos del desarrollo sexual. En ese orden de ideas, pues es muy importante que nosotros como médicos tengamos muy claro el funcionamiento del sistema endocrino. Es muy claro que todo parte, la mayoría de las hormonas parten desde el hipotálamo. Nos acordaremos y veremos muy bien esto en anatomía y neuroanatomía, como por acá arriba está el cuerpo calloso, aquí está el diencéfalo, el tálamo, y debajo del tálamo está el hipotálamo con muchos núcleos. Y bajo el hipotálamo, sentado sobre la silla turca, estaría la hipófisis. Y vamos a ver que el hipotálamo es la glándula, el órgano regulador con todos sus núcleos que va a producir unos factores liberadores o inhibidores para que la hipófisis produzca o no algunas hormonas. Importante detallar aquí que la hipófisis tiene dos zonas, una anterior que es muy vascularizada con un sistema porto-hipofisiario y se va a llamar adenohipófisis. Y la parte posterior que está poco vascularizada y que su información llega a través de vías nerviosas y estamos hablando de la neurohipófisis o hipófisis posterior que no produce ninguna hormona, pero va a almacenar principalmente dos hormonas que se producen en el núcleo supraóptico y paraventricular, que ya las vamos a ver, se llaman oxitocina y antidiurética, también llamada vasopresina o arginina vasopresina. Aquí tenemos el sistema porto hipotálamo hipofisiario, es decir, que del hipotálamo hay una red de capilares, un sistema porta se llama a vasos grandes que se van volviendo más chiquitos y se ramifican, y nosotros tenemos sistema porta hipotálamo hipofisiarios aquí
porta hipotálamo, hipofisiario, también vamos a tener el sistema porta hepático y vamos a tener el sistema porta renal en el glomérulo. Entonces aquí tenemos el sistema porta donde los péptidos se liberan desde el hipotálamo y llegan a la adenohipófisis. ¿Por qué? Ya dijimos que la neurohipófisis no llegan por vía portal, sino por vía neural. Aquí tendríamos la diferenciación. Esta sería la parte anterior, adenohipófisis, donde llegan vasos sanguíneos, y esta la parte posterior, neurohipófisis, donde la información y las hormonas llegan a través de neuronas. Así, a grandes rasgos, el hipotálamo es un órgano integrador del sistema nervioso y endocrino. Va a regular la homeostasis, ya lo habíamos dicho, sirve a controlar sed, hambre, temperatura, balance de líquidos y electrolitos, la presión sanguínea. Entonces va a tener unas funciones muy importantes el hipotálamo y va a ser el integrador del sistema nervioso con el sistema endocrino. Una revisión de cosas que ya hemos visto, de que ya debemos saber, como la transmisión química puede ser una célula producir una hormonita y actuar sobre ella misma, esto se llama autocrino, o en una célula vecina, paracrino, o verter una hormona al sistema sanguíneo, al torrente sanguíneo, y viajar a cierta distancia, ese se llama el sistema endocrino. Ya sabemos que es una sinapsis, ¿no? Una comunicación con una neurona y otra neurona, o una neurona y una célula diana, como la unión neuromuscular, por ejemplo, que es una sinapsis. Los transportes químicos, pues sabemos y lo recordamos que puede ser por difusión, difundir libremente a través de la membrana, o por ósmosis, pasar de un lugar donde haya menos solutos a donde haya más solutos en membranas semipermeables para poder que pues, mejore la osmolaridad y este soluto se disuelva un poco. Transporte facilitado, transporte activo, que principalmente dependen de bombas sodio-potasio y algunas otras formas de membrana, de señalizadores de membrana que ya conocemos. Respecto a las hormonas, van a ver unas hormonas que son liposolubles. Estas hormonas tienen una particularidad, algo importante, y es que van a ser, van a estar fabricadas a partir del colesterol y ellas van a ser libremente ingresadas a través de la membrana celular y sus receptores van a estar en el citoplasma o en el núcleo. Todas estas, aldosterona, cortisol, dehidroepiandrosterona, que se producen en la corteza suprarrenal, la testosterona, que también algo de hidroepiandrosterona se puede convertir en testosterona, pero principalmente se produce en los testículos, una pequeña cantidad en los ovarios también, estrógenos y progestágenos en los ovarios, calcitriol, termina de madurar en el riñón. Esta es la vitamina D3, calcitriol, 1,25 dihidroxivitamina D3, pero llama la atención algo. Hay unas hormonas que son liposolubles, pero no están hechas de colesterol. Están hechas de un aminoácido, el aminoácido tirosina, que en la tiroides, una proteína grande llamada tiroglobulina, le pega yodos a la tirosina y forma dos tirosinas con tres yodos, triyodotironina, o dos tirosinas con cuatro yodos, tetrayodotironina, o tiroxina con X, son las que produce la glándula tiroides. Entonces llama la atención que estas hormonas no son hechas de colesterol, son hechas a partir de un aminoácido y una proteína, pero son liposolubles, pasan libremente a través de la membrana celular y sus receptores nuclear. Algunas hidrosolubles como aminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, que también vienen del aminoácido tirosina, recordemos que se convierte en dopa, luego en dopamina, luego en noradrenalina y adrenalina. Entonces se producen principalmente en la médula suprarrenal. La melatonina, la hormona del sueño, que se produce principalmente en la glándula pineal. Todas las hormonas liberadoras e inhibidores hipotalámicos, que se producen lógicamente en el hipotálamo, así como la oxitocina y la ADH que se producen en el hipotálamo, pero se almacenan en la neurohipófisis y desde aquí se secretan, pero ellas se producen en el núcleo supraóptico y paraventricular. Todas estas hormonas como la GH, la TSH, la insulina, el glucagón, la hormona paratiroidea, todas estas hormonas para que las revisemos muy bien, ¿sí? Como introducción son hormonas hidrosolubles
¿Qué significa esto? Que todas estas hormonas no van a poder pasar por la membrana celular y van a tener que tener receptores que reciban la información que ellas llevan. Ellas se llamarían un ligando, cada una de ellas que llevan una información, y un receptor regularmente proteico, ¿verdad? Va a esperar la señal y después la va a transferir al interior a diferentes señales celulares. Aquí tenemos entonces de nuevo, más ampliadito, las hormonas esteroideas, liposolubles, y aquí las T3 y T4, y las hidrosolubles. Miremos entonces que va a haber lo que llamamos un eje hipotálamo hipofisiario y este va a actuar en un órgano X, en un órgano diana. Entonces, por ejemplo, si es la tiroides, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Si son los testículos o los ovarios, hipotálamo, hipófisis, gónadas, hipotálamo, hipófisis, según el órgano que actúe. Entonces vamos a ver que el hipotálamo produce unas hormonas estimuladoras como la CRH, hormona liberadora de corticotropina, como la GHRH, hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de tirotropinas y factores liberadores de prolactina. Ya los vamos a revisar. La adenohipófisis va a recibir esas señales que vienen desde el hipotálamo y la recibe en diferentes células. Somatotropas son las que más tenemos en la adenohipófisis y van a producir somatotropina, también llamada hormona de crecimiento. Las corticotropas van a producir corticotropina, también llamada ACTH u hormona adrenocorticotropa. Las gonadotropas van a producir gonadotropinas. Ellas son la LH, hormona luteinizante, y FSH, hormona folículo estimulante. Las tirotropas van a producir tirotropina, TSH, hormona estimulante de tiroides. Y las lactotropas van a producir prolactina, que produce leche. Entonces aquí las tendríamos. Aquí sería la neurohipófisis, acá estaría la adenohipófisis. Y aquí tenemos todas estas celulitas, ¿no? Ya dijimos que las más abundantes son las células somatotrópicas que producen hormona de crecimiento o somatotropina. Entonces vamos a revisar esto despacio. A ver, en el hipotálamo, vamos a empezar con este eje, se produce GHRH, ¿sí? Growth Hormone, Release Hormone, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y va a actuar en las células somatotropas. Y en las células somatotropas, pues le va a decir a las células somatotropas que produzca GH, hormona de crecimiento o somatotropina. Esta somatotropina va a participar en el hueso, ayuda al crecimiento, y en los músculos, ayuda a la síntesis de proteína. Pero esta GH tiene una particularidad importante, es que ella puede entrar al hígado y estimular al hígado para que se produzca otra hormona. Ahorita la revisamos muy bien, que se llama IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Esta IGF-1 va a activar la síntesis proteica y va a ayudar al crecimiento del hueso y la síntesis de proteína en el músculo. Esta va a activar otra proteína que se llama Mechanic Growth Factor o factor de crecimiento mecánico. ¿Sí? Ahora, este sería el eje entonces de la hormona de crecimiento. Ahorita lo ampliamos un poco más y hablamos de la hormona de crecimiento que tiene gran importancia. Vamos a decir que la TRH es otro péptido que se libera en el hipotálamo, tirotropin release hormone, hormona liberadora de tirotropina, que va a actuar en las células tirotropas de la adenohipófisis para que las células tirotropas pues produzcan TSH, también llamada tirotropina u hormona estimulante de la tiroides. Y esta TSH va a estimular la tiroides para que la tiroides produzca hormonas tiroideas T3 y T4. Vamos a ver otro eje que es la CRH, corticotropin release hormone u hormona liberadora de corticotropinas, que va a activar las células corticotropas para que produzcan corticotropina, también llamada ACTH. La ACTH va a actuar en la corteza de la suprarrenal para que se produzca aldosterona en la capa glomerular
cortisol en la capa fascicular y andrógenos en la capa reticular. Péptidos liberadoras de prolactina, sí, hormona liberadora de prolactina, va a hacer que el lactotropo produzca prolactina. Esta tiene la particularidad, como su nombre lo dice, prolactina, de hacer que la mama de la glándula mamaria produzca leche, prolactina. Y terminamos estos ejes con la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GnRH, gonadotropin, Release Hormone, que va a actuar en las células gonadotropas para que produzca LH y FSH. Recordemos que la LH en el ovario va a estimular la ovulación y se va a encargar de producir, si la mujer queda en embarazo, el cuerpo lúteo, de ahí el nombre, hormona luteinizante, cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo va a producir progesterona y esas grandes cantidades de progesterona van a estimular la placenta va a seguir produciendo más LH y la placenta va a hacer que la progesterona esté bien alta y la LH y la progesterona del cuerpo lúteo van a mantener la viabilidad del bebé, sobre todo en las primeras 20 semanas de embarazo. Recordemos que a un bebito que se pierda antes de la semana 20 le llamaríamos aborto. Es decir, que estas van a evitar un posible aborto. Y en los testículos va a actuar en las células de Leydig, para que produzcan testosterona, ¿sí? La FSH es la otra hormona llamada gonadotropina, que es hormona estimulante de los folículos, va a estimular folículos en los ovarios y en los testículos va a estimular las células de Sertoli que van a ayudar a producir espermatozoides. Entonces aquí tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿vale? Vamos a hacer otro repaso aquí. La dopamina es muy importante porque va a estimular un péptido inhibidor, una hormona inhibidora de prolactina, un péptido. Y en general la dopamina va a bloquear la prolactina. La dopamina va a bloquear la prolactina, ¿sí? Y la hormona liberadora de prolactina pues estimulará prolactina y hará que la glándula mamaria produzca leche. Pero aquí hay algo que nos debe quedar claro. Hay algunos pequeños tumores de la adenohipófisis que pueden estimular la producción de prolactina, ¿sí? Y una hiperprolactinemia puede producir infertilidad en las mujeres, ciclos anovulatorios, y en el hombre va a bloquear la producción de testosterona y esto lo va a llevar a infertilidad. Lógicamente, si la prolactina está muy alta, va a producir galactorrea, que es secreción de leche por la glándula mamaria. La prolactina responde a estímulos mecánicos. Hay casos en los cuales las mujeres han sido estimuladas muy fuertemente en los pezones y posteriormente, días después, produce bastante prolactina y terminan en galactorrea. Algunos ginecólogos lo describen que lo han visto en mujeres que están en cabalgatas por mucho tiempo y tienen pues su glándula mamaria en contacto con ropa muy apretada, ejemplo estilo corsets, y esos corset, como va galopando con el caballo, se mueve, roza mucho el pezón, la areola, la glándula mamaria y hace que se produzca prolactina y días después terminan en galactorrea, un estímulo tremendo pues que va a producir esto. De hecho, el estímulo del pezón va a liberar prolactina y también va a ayudar a liberar oxitocina, que la vamos a ver más adelante, ayuda a la secreción de la leche. Esta es la producción de la leche, la prolactina, y la oxitocina, la secreción. Dicho, cuando estemos en ginecobstetricia y veamos que una dama acaba de tener un parto, nosotros le pedimos el favor a ella, o si está acompañado de su esposo, que estimule los pezones, le decimos como si le estuviera subiendo volumen a un radio y le estimula por un buen tiempo para ayudar a que vaya liberando prolactina y oxitocina. Ahora, respecto a la glándula tiroides, la que la vamos a ver luego muy claramente, vamos a ver que si las hormonas tiroideas están muy altas, a eso le llamaríamos hipertiroidismo.
Y si la tiroides, las hormonas tiroideas están muy bajitas, a eso le vamos a llamar hipotiroidismo. Si el cortisol lo tenemos muy alto, le vamos a llamar enfermedad o síndrome de Cushing. Y si el cortisol está muy bajo, le llamaríamos enfermedad de Addison. Este es otro libro que nos repara, mire, todos los diferentes ciclos hormonales. Aquí nos encontramos dos hormonas inhibidoras. Una, la hormona inhibidora de prolactina, que la dopamina tiene que ver mucho, o sea que si los niveles de dopamina están muy altos van a bloquear la prolactina. Y la somatotropina, habíamos dicho que era la hormona de crecimiento, pero la somatostatina es una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Repito, somatostatina es una hormona inhibidora de la hormona de crecimiento que se produce, incluso se puede producir en el páncreas. Bueno, ya habíamos hablado aquí de las gonadotropinas. Repasemos un poquito porque un entreno de fuerza o un ayuno prolongado que produzca una buena cantidad de una hormona que se llama grelina actuará por acá arriba en el núcleo arcuado y a nivel hipotalámico para que produzca hormona liberadora de hormona de crecimiento. Es decir, que el ayuno estimula un poco más la producción de hormona liberadora de hormona de crecimiento y el ejercicio de fuerza. El sueño también nos estimula la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta ya habíamos dicho que va a la adenohipófisis y en la adenohipófisis, la hormona liberadora de hormona de crecimiento produce somatostatina, también llamada growth hormone, u hormona de crecimiento, somatotropina. La somatotropina, habíamos dicho que va al hígado y en el hígado se convierte en otra hormona que se llama IGF-1 y la IGF-1 va a ir a un receptor, va a estimular un receptor mecánico, mecano growth factor, factor de crecimiento mecánico, va a estimular otro gen proteico que se llama Mechanistic Target of Rapamycin o mTOR y esto va a llevar a que en el músculo se estimule la síntesis de proteína, ¿sí? Esto va a ser el IGF-1 a través de la hormona de crecimiento, síntesis de proteína. Ahora vamos a ver también cómo esta hormona de crecimiento puede ir directamente al tejido graso y actuar en el sistema simpático, receptores beta 3 adrenérgicos y hacer que la grasa se rompa, haya lipólisis, ¿sí? Y terminamos diciendo que este IGF-1, este factor de crecimiento similar a la insulina, junto con la GH, pueden actuar directamente en el hueso, ¿no? Y ayudar a estimular el crecimiento, que es lo que pues, nos pasa en los primeros años de vida y en la pubertad. Entonces, estas hormonitas pues, son vitales para lo que estamos hablando acá. Lipólisis, síntesis de proteína, crecimiento óseo. Ahora, este IGF-1 estimula diferentes vías de señalización celular, ¿sí? Y este IGF-1, si está muy alto, puede inhibir la insulina y la hormona de crecimiento, podemos decir que es una hormona que es diabetogénica, porque si la hormona de crecimiento está muy alta, al estimular mucho IGF-1 e inhibir la hormona llamada insulina, es decir, inhibir el receptor, podemos terminar en una diabetes mellitus. Importante concepto para que les quede por allí claro. Inhibe la insulina, entonces. Pasando la página, nos debe quedar claro que la hormona de crecimiento responde al ejercicio extremo, como hablábamos ahora, de ejercicio de fuerza, y al sueño. Cuando estamos en la fase 3, 4 del sueño, estamos bien dormidos, ya descansando, bien relajados, se va a producir un pico de la hormona de crecimiento. Algunas anomalías de la hormona de crecimiento puede ser que se produzca un PAN es todo, hipopituitarismo. Es decir, que se dejen de producir todas las hormonas. Y aquí vamos a tener algo patológico. Puede ser congénito o puede ser destrucción celular. Y nos va a quedar claro, y lo vamos a ver por allá, gineco, síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una mujer que tuvo un bebé y la hipófisis es una glándula muy pequeña. Es una glándula que pesa menos de 1 gramo. Dicen que 500 miligramos pesa. Imagínense qué tan pequeña puede ser.
Pero cuando la mujer está en embarazo, crece, se hipertrofia, crece un poquito para estimular la producción de otras hormonas. Y si una mujer tiene un sangrado profuso masivo postparto, hay riesgo de que haya necrosis de algunas de ese sistema porto hipotálamo hipoficiario y termine destruyendo la mayoría de las hormonas. Y a eso es lo que le vamos a llamar síndrome de Sheehan, síndrome de Sheehan, ¿sí? Si está muy alta la hormona de crecimiento y no se han cerrado las placas de crecimiento, vamos a tener gigantismo, pero si se han cerrado las placas de crecimiento, pues vamos a tener acromegalia, acrodistal, megalia grande. Se van a crecer partes distales como las orejas, la nariz, la lengua, la mandíbula, las manos, los pies. Crecimiento excesivo, masivo de estas zonas y se le llamaría acromegalia. Y si por el contrario no se han cerrado las placas de crecimiento, pues, y no produce hormona de crecimiento, no hay un déficit, pues no va a crecer, ¿no? Y vamos a terminar produciendo un enanismo. Entonces, aquí vamos a tener un concepto que quiero que nos quede muy, muy bien claro, ¿no? Y es que básicamente, sí, básicamente, pues si no producimos buena cantidad de hormona de crecimiento, vamos a tener lo que se llama enanismo, enanismo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que aquí es que, bueno, no se ha producido buena cantidad de hormona de crecimiento, no se estimulan las placas de crecimiento y el chico no crece, ¿no? Regularmente están bajitos, muy, muy bajitos, ¿sí? Pero puede ser que haya alguna alteración en algún gen también que produzca lo que se llama acondroplasia, ¿sí? Acondroplasia. Básicamente, eh, la acondroplasia es un tipo de enanismo, ¿sí? Y básicamente en estos los brazos y las piernas son muy, muy corticos en comparación con su cabeza y con el tronco. Si tengo un exceso de hormona de crecimiento y no se han cerrado mis placas de crecimiento, voy a terminar en gigantismo. Si se han cerrado mis placas de crecimiento, voy a terminar en acromegalia. Este es un ejemplo de un paciente con acromegalia. Miren las manos muy grandes, ¿sí? La mandíbula, un poquito llevada hacia adelante y grande, eso le llamamos macrocnatia, prognatismo, un gigantismo, enanismo, pero estos son el récord mundial. Este señor es el más alto, es un turco, Sultan Kosen, 2,51 metros. Y este sinvergüenza pequeñito por aquí, mírelo, que ya está adulto mayor. No mide sino 54,6 centímetros. El Chandra Bahadur Danchi. Estos son los Guinness Records. El hombre más alto del mundo, el hombre más bajo del mundo. Entonces, 2,51, 2,51. La mayoría de veces es por tumores pequeños que no son malignos, pero son tumores que hacen que se produzca un poco más la hormona de crecimiento, ¿sí? Y algunos de ellos, como decíamos, si tienen muy alta la hormona de crecimiento, pueden terminar en diabetes porque hacen resistencia a la insulina, ya que la IGF-1 ocupa el mismo receptor que la hormona de crecimiento. Aquí habíamos hablado ahorita de que si yo estoy en ayuno por mucho tiempo, va a producir la grelina. La grelina va a hacer que el hipotálamo produzca GH, hormona liberadora de crecimiento. Pero la grelina, además, va a estimular células del sistema inmune y va a tener un efecto proanabólico y anticatabólico. Va a mejorar la resistencia a la insulina y va a tener menor estrés oxidativo. La grelina va a bloquear, lógicamente, si yo estoy en ayuno, va a bloquear la liberación de insulina. Entonces, después hablaremos de esto, pero hacer ayuno por cierto tiempo, al menos 12 horas todos los días, puede ser realmente benéfico para nuestra salud y no estar comiendo todo el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Hormona, por el contrario, de la saciedad, cuando ya hemos comido demasiado y las células consideran que ya tienen, son eficientes energéticamente hablando, comienzan a producir, pues, leptina. Y la leptina, pues, básicamente la producen las células adiposas, va a disminuir la secreción de insulina, va a aumentar la frecuencia cardíaca, regular la masa ósea, regular el ciclo menstrual. Ya habíamos dicho que controla el apetito y la homeostasis energética, activa las células inmunes y puede hacer un poquito de vasoconstricción y aumentar la presión sanguínea. Por eso comer hasta hartarnos, pues tampoco está bien. Ahora, de todas estas hormonas que vamos a ir viendo, vamos a tener que saber mucha fisiología y saber bien cómo funcionan esas hormonas, muchachos, compañeros, compañeras, porque lo único que prácticamente vamos a poder evaluar, palpar, tocar y examinar bien, ¿sí? Que vamos a decir que lo único que yo voy a poder examinar son las tiroides y los testículos en los caballeros. De resto, todas las otras glándulas, todas las otras, pues voy a tener que tener, son yo componentes teóricos, saber cómo funcionan y saber qué exámenes, qué laboratorio voy a poder pedir para saber si funcionan o no. Por eso la parte fisiológica es vital. Aquí tenemos entonces un repaso, se los dejo para que detengan la presentación y después las vean despacio. La somatotropina, la prolactina, la TSH, la ACTH, folículo estimulante, la hormona luteinizante. Y en la neurohipófisis, que ya las vamos a ver, ya habíamos dicho que en el núcleo supraóptico y paraventricular se producen oxitocina y antidiurética o vasopresina. La oxitocina va a estimular contracciones uterinas y la salida de la leche, la secreción de la leche. Es muy pequeñita, un péptido de 9 aminoácidos, al igual que la ADH o vasopresina, que como su nombre lo dice, le hace presión a los vasos, vasoconstricción, va a aumentar la presión sanguínea. Y también es llamada antidiurética porque bloquea la diuresis. La diuresis es orinar, ¿verdad? La orina. Entonces va a bloquear la producción de orina. Vamos a repasarlas entonces. Entonces, en la neurohipófisis, recuerde, no se producen, sino que se almacenan. Estas dos hormonas se producen en el núcleo supraóptico y en el núcleo paraventricular. Ambos núcleos producen ambas hormonas, ¿sí? La oxitocina, entonces, secreción de leche y contracciones uterinas. La oxitocina también es la hormona del placer, la hormona del orgasmo y que tiene una particularidad muy amplia. Cuando tenemos un orgasmo, pues ella se libera tremendamente, produce relajación, placer, descanso, liberación, pero en las damas mantiene muy alta y las damas quieren y pueden seguir con estímulos, pero los caballeros no, los caballeros tienen un orgasmo y por el momento no quieren tener estímulos, quieren estar relajados, descansados, no, que no los toquen, no me mires, y después el caballero otra vez vuelve y se libera y ya puede volver a tener como contacto. Importante que no nos lo enseñan para saber que los caballeros somos diferentes a las damas. Y la hormona antidiurética, pues como les digo, en los riñones va a bloquear la diuresis y en las arteriolas, por eso también se llama arginina vasopresina, puede hacer presión en los vasos sanguíneos, hacer vasoconstricción y ayudar a controlar la presión arterial y el balance de líquidos y electrolitos. Entonces, en general, este sistema endocrino ayuda al crecimiento y desarrollo, reproducción, metabolismo, homeostasis del medio interno, ayuda a responder al estrés. Y sabemos que estas hormonas entonces pueden ser derivadas de aminoácidos, péptidos o proteínas, derivados del colesterol o derivados de ácidos grasos. Aquí tenemos algunas de ellas, cómo se clasifican, como aminas, como esteroideos, como péptidos, como proteínas. Y nos va a ir quedando claro que estas hormonas se van a regular a sí mismo, van a tener mecanismos contrarregulatorios, es decir, que si está muy alto aquí, piden el favor a centros superiores que disminuyan. Y por el contrario, si está muy bajito acá, piden a centros superiores que se aumente. Aparte de que cada una de ellas, como lo iremos revisando, van a tener una especie de ritmo circadiano y se van a producir en ciertos momentos de una forma u otra.
Como poníamos el ejemplo de la tiroides, que podría terminar en un hipotiroidismo, o en la suprarrenal, que podría terminar en enfermedad de Addison, eso puede ser por destrucción glandular, por bloqueo de hormonas, por degradación de hormonas, o anticuerpos que bloquean el receptor, como por ejemplo en la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? O simplemente que haya un defecto congénito. Pero una hiperfunción, como el ejemplo que poníamos ahora, un hipertiroidismo en la tiroides o un síndrome de Cushing en la suprarrenal, pues puede ser un tumor que haya que se produzca mucha hormona o una estimulación autoinmune o una producción iatrogénica, por ejemplo, que es iatrogenia, un daño causado por el médico eh, en el cual, pues, la mayoría de veces, pues, es sin intención, ¿no? O sea, el médico no quería hacerlo. Por ejemplo, le manda ibuprofena a alguien para el dolor de cabeza, pero le da gastritis. Eso es iatrogenia. Ejemplo, una mujer tiene artritis reumatoidea, le mandamos glucocorticoides. Los glucocorticoides estimulan tanto la producción de cortisol que puede terminar en síndrome de Cushing iatrogénico, para un ejemplo. O puede ser que algo bloquee la degradación de la hormona y esta hormona mantenga muy alta, entonces no se degrade y termine una hiperfunción. O como en la enfermedad de Graves, anticuerpos que actúen estimulando el receptor. Por ejemplo, en la enfermedad de Graves, un hipertiroidismo, anticuerpos activan el receptor de TSH y lo estimulan de una manera mm, muy frecuente para que la glándula tiroidea produzca mucho T3 y T4. Lo veremos cuando veamos tiroides. Entonces vamos a tener estados de deficiencia hormonal o estados de hiperfunción hormonal o efectos en los receptores que reciben estas hormonas. Aquí tenemos algunas de las listas de estas hormonas para que las vamos revisando despacio. Esta es una introducción. Aquí tenemos donde se produce, por ejemplo, el tejido de hiposoleptina, la corteza produce glucocorticoides, aldosterona y también andrógenos, la médula adrenalina, el corazón produce péptido natriurético atrial en las aurículas, el hipotálamo, ya vimos todas las hormonas liberadoras e inhibidoras que produce, el intestino, vamos a aprender que producen algunas incretinas, GLP-1, GIP, secretina, colecistoquinina, el páncreas, insulina y glucagón, los riñones, eritropoyetina, el hígado, somatomedina, ovarios, estradiol, glándulas paratiroides producen hormona paratiroidea, la piel, la vitamina D, el estómago, gastrina, eh, grelina, testículos, testosterona, en fin, vamos a ir desglosando. Aquí estarían algunos de los péptidos para que los vamos revisando. Pero esta es una clase introductoria al eje hipotálamo, hipófisis y cómo participan en sus diferentes órganos. Espero la introducción sea de su agrado y comenzamos a fortalecer conceptos del sistema endocrino.